Y justo porque hoy empieza pues esta propaganda o esta publicidad para la consulta que ha impulsado el presidente López Obrador, está el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, con nosotros. ¿Cómo le va, consejero presidente? Daniel, un gusto estar con ustedes ya presencialmente. Es lo que le iba a decir, ya no me acordaba cómo era usted en vivo, tantas veces que lo vimos bueno, por yo esa te veo pantalla. todas las mañanas, así que sí me acordaba cómo eres. Muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo le tenemos que llamar a esta consulta? Porque como tal no es una consulta para ver si se enjuicia o no a los expresidentes de México. Bueno, eso es lo que se pretendió originalmente. La consulta que presentó el presidente de la República tenía ese propósito explícito. Incluso mencionaba a los expresidentes que serían sometidos, digamos, a un proceso de enjuiciamiento. Pero la Suprema Corte de Justicia determinó que no se podía consultar eso y que, por lo tanto, lo que se reformuló la pregunta justo en los términos que mencionabas, Daniel, esta aceptación o no de iniciar este proceso de esclarecimiento respecto de actividades políticas, decisiones políticas a cargo de actores políticos. En fin, la pregunta que vamos a recibir es la que vamos a tener. Así que es importante, hoy que comienza la difusión, pues hombre, aclarar, porque hay quien está señalando, sigue señalando que esto es para enjuiciar a los expresidentes, cosa que no avaló la Suprema Corte. Entonces, digamos que la forma correcta para referirse a ella es la consulta popular. Así exactamente, sí, es una consulta popular, es la primera que tenemos en los términos de la Constitución. Hemos tenido otros ejercicios, algunos en el marco legal, como por ejemplo las consultas para presupuesto participativo en la Ciudad de México, o algunas que se realizaron fuera del marco legal, como la llamada consulta para el aeropuerto, claro, y demás, que no tenían un sustento legal. Esta es la primera que vamos a tener y es un ejercicio, digamos así, inédito, porque por primera vez los casi 93 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos tendremos una boleta esperándonos si decidimos participar en algunas de las 57,000 casillas. Y quizá vale la pena recordar por qué hasta hoy empieza la divulgación de este ejercicio ciudadano y por qué finalmente no hay los recursos que ustedes hubieran querido para poderlo hacer mucho más amplio. Sin duda, Enrique, porque en las semanas pasadas en los meses pasados, hemos visto una falsa narrativa, una falsa exposición en el sentido, un planteamiento en el sentido de que el INE no quiere la consulta, lo cual es absolutamente ridículo. Es cierto que tendremos solamente, comillas, 57,000 mesas para recibir la opinión, cuando el INE hubiera querido más. El año pasado, cuando supimos que la Corte había avalado esta pregunta, la realización de esta consulta, nosotros planteamos un ejercicio con 104,000 casillas, muy similar al que tuvimos el 6 de junio pasado cuando hicimos la elección. Si bien no era el mismo número de casillas, nosotros pensábamos instalar una mesa receptora de la opinión de la ciudadanía en cada lugar donde pusimos casillas, con un poco más de boletas en cada mesa. Desafortunadamente eso tenía un costo que no fue avalado por la Cámara de Diputados, tampoco por la Secretaría de Hacienda, y tuvimos que reducir con recursos propios el número de mesas a instalar. Vuelvo a insistir, hubiéramos querido poner más mesas, pero para lo que, digamos, ante las circunstancias económicas en las que se encuentra el instituto, podemos instalar 57,000. En todo caso, son muchísimas más mesas de las que hemos visto en ejercicios anteriores. Y por otro lado, hasta hoy comienza la difusión de este ejercicio, no porque el INE lo haya querido así, como algunos falsamente han señalado, sino porque en octubre pasado, cuando las cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la convocatoria, en un primer momento dijeron que la difusión comenzaba desde entonces. Se dieron cuenta, y así lo dijeron los legisladores en tribuna, que el arranque de la convocatoria desde ese momento impedía, como decías hace un momento, Daniel, la posibilidad de que hubiera propaganda gubernamental, porque eso lo prohíbe la Constitución. Entonces dijeron, híjole, desde noviembre y hasta agosto, sin propaganda gubernamental federal, local y municipal, mejor cambiemos los términos de la convocatoria. Dicho en otras palabras, si hasta hoy puede empezar el INE a hacer la difusión, es porque así lo decidieron en octubre pasado, en noviembre pasado, las cámaras del Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir entonces que hoy empieza la difusión y la propaganda de esta? ¿Qué vamos a ver en la tele? ¿Qué vamos a escuchar en la radio? ¿Qué quiere decir? Bueno, desde aquí hasta el día de la propia jornada de consulta, es decir, el 1 de agosto, todos los espacios que el INE tiene derecho en radio y televisión
serán destinados exclusivamente a la promoción de la consulta, a recordarle a la gente que el 1 de agosto tendremos este ejercicio inédito, a recordar a la gente qué es lo que se va a preguntar para que tengamos claridad. No vaya a ser que el día de la consulta alguien llegue pensando que va a pronunciarse sobre otra cosa cuando la pregunta es distinta. Vuelvo a insistir, una pregunta, tú lo mencionabas, Daniel, que redactó, que definió la Suprema Corte de Justicia. Vamos a tener inserciones en los medios de comunicación, vamos a tener una serie de jornadas, de foros de discusión, porque el INE tiene la obligación constitucional de difundir no solamente el contenido de la consulta, sino también la reflexión a favor o en contra de la pregunta que se ha redactado. Vamos a tener 335 foros, 3 de ellos de carácter nacional, en donde especialistas académicos se pronunciarán respecto de los pros y los contras de la pregunta que está. ¿Qué va a implicar la veda electoral? En cuanto a lo que hemos visto, por supuesto, por ejemplo, para la jornada electoral del 6 de junio, pero también, por ejemplo, en cuanto al contenido de las conferencias matutinas del presidente. Bueno, lo que la Constitución dice con claridad, Enrique, es que la propaganda gubernamental se suspende desde hoy, es decir, desde que entre en vigor la convocatoria por mandato, como te decía, del Congreso de la Unión, hasta el día de la consulta incluido, es decir, hasta el 1 de agosto. Esto quiere decir que, digámoslo así, igual que como pasó durante las campañas electorales hace algunos meses, ningún ente de gobierno, de ningún nivel del mismo, incluido el presidente de la República, pueden presumir los logros del gobierno, ni pueden pronunciarse a propósito de la consulta. Es decir, lo que no pueden es hacer pronunciamientos que estén encaminados a influir en la decisión de los electores. Como las reglas para la elección del 6 de junio. Son exactamente las O mismas. sea, digámoslo así, el presidente en estas conferencias mañaneras que le quedan hasta el 1 de agosto no puede decir que la gente salga a la consulta, que es para esto, esto y esto y esto y esto. Mira, yo creo que llamar a una consulta es algo positivo, pero no puede, tendrá que hacerlo de manera muy neutral, es decir, sin incidir en el sí o en el no. Y yo espero que ojalá este llamamiento sea respecto, para no confundir, sea respecto de lo que se nos va a preguntar. No es para enjuiciar. Y tampoco pueden salir famosillos en redes sociales a decir, oye, vota para que pase esto y esto y esto. Pues mira, yo creo que todo llamado a participar es bienvenido. Pero hay que cuidar que no esté sesgado para incidir en el sentido de la respuesta. Ahora, el conteo rápido, más allá de que nos digan si es el sí o el no, va a ser muy importante el nivel de participación. ¿A qué hora van a tener resultados? Es muy importante, en efecto, Enrique, porque la Constitución establece que si vota el 40% del listado nominal de esos 93 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, el resultado de la consulta se vuelve vinculante, es decir, obligatorio para los órganos del Estado. Estamos hablando de algo así como 37 millones y medio de electores. Sin embargo, el INE tiene que llenar, como lo hace durante una elección, de información. Por eso decidimos, y esto ocurrirá en esta ocasión alrededor de entre las 9:30 y las 10 de la noche, que se haga un conteo rápido. Es decir, es un ejercicio que va a estimar 3 cosas. 1, el índice de participación, el porcentaje de participación, que es importante por lo que mencionábamos. Segundo, cuántos votamos o votaron o no votaron por el sí y cuántos votamos por el no. Entonces, creo que es un ejercicio que va a ser importante y sobre todo tiene el propósito, hombre, de demostrar que el INE está haciendo todo el esfuerzo institucional para que esta consulta sea exitosa. Vale la pena señalar que, a diferencia de las elecciones, en la noche misma de la elección, conforme vayamos recibiendo los paquetes electorales, vamos a estar ya haciendo el cómputo oficial. Es decir, no nos vamos a esperar hasta el miércoles después para que este cómputo oficial se sepa, sino desde la misma noche va a estar fluyendo la información que va a ser la definitiva, ¿no? Y entonces, si no participa el 40% de la lista nominal, pues ahora sí que todo a la basura. O sea, mira, no diría todo a la basura, Daniel, porque creo que este es el primer ejercicio de consulta popular. La Constitución se reformó y prevé que eventualmente haya un ejercicio de esta naturaleza cada año, eventualmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es algo nuevo y que va a ser importante que la ciudadanía participe y se vaya poco a poco apropiando de este mecanismo que yo creo que llegó para quedarse. Así que si se alcanza el 40%, pues ya será una cosa importante definir a quién le toca
hacer qué cosa para atender Consejero el presidente, muy rápido en otro tema. Lo que le entregaron ayer al INE por parte de Silvano Aureoles, ¿es contundente? ¿Es una evidencia clara de lo que él señala? Mira, no se nos entregaron evidencias, Enrique. El gobernador Aureoles comentó conmigo sus preocupaciones respecto a la elección de Michoacán. Me enseñó algunos documentos, pero lo que me dejó fue una propuesta, un documento con una serie de propuestas para mejorar los sistemas electorales hacia el futuro y evitar una eventual intromisión del crimen organizado. Ya que estamos hablando de esto, ¿ustedes tuvieron reportes el día de la jornada electoral de una posible narcoelección o de elementos que pudieran llevar hacia esto en Michoacán? Durante la jornada no los hemos tenido, pero estamos en el proceso de revisión de la fiscalización y están en curso las impugnaciones donde todas estas pruebas debieron haberse presentado ante los tribunales. Entonces, todavía no se cierra la elección, Daniel, y el balance final todavía tendrá que esperar una semana. Volviendo a la consulta para que la gente lo tenga claro. Entonces, todos quienes estamos inscritos en la lista nominal vamos a tener una boleta. Esperando. Lo que digamos que va a ser un poco más difícil es encontrar una mesa receptora. Pues mira, hemos procurado que las mesas estén lo más cerca de los domicilios de los electores. Pero lamentablemente no se van a poder instalar todas las casillas que hubiéramos querido por lo que mencionábamos hace un momento. No hubo un respaldo financiero de los poderes que solicitaron, avalaron y convocaron la consulta. Sin embargo, digamos, lo peor que puede pasar es que tendremos que caminar un poco más para llegar a las mesas. En las semanas que vienen estaremos difundiendo con mucha claridad dónde se van a instalar, de modo tal que, bueno, todo el mundo pueda tomar las previsiones y quien desee votar pueda hacerlo. Y va a ser igual, credencial del INE, cubrebocas, nuestra pluma. Exactamente los mismos protocolos que tuvimos el día 6 de junio pasado, Daniel, se van a repetir aquí para cuidar, sobre todo en este periodo de incremento de las curvas de contagio, pues cualquier contraposición entre el derecho a participar políticamente y el derecho a la salud, con un dato que es una gran noticia y hoy ya lo podemos decir contundentemente. Si bien la curva de contagio de esto que llaman la tercera ola comenzó el 16 de mayo, 3 semanas antes de la jornada electoral pasada, el 6 de junio se realizó la elección y no se alteró la curva. Sigue creciendo, pero es la tendencia. Pero no hay ahí un pico. Eso habla de que hicimos una elección sin incidir en los contagios. Es una gran noticia que el propósito es repetirlo el 1 de agosto. Lo cual no ha sucedido en países que también tuvieron jornada electoral durante la pandemia. El caso mexicano es un caso ya de estudio por lo bien hecha en términos de los protocolos sanitarios y las medidas de seguridad. Los funcionarios de casilla, así se llaman también en la consulta, ya están entrenados, ya saben que van a ir. Es una buena pregunta. El día de hoy, hace unos minutos, Daniel, con datos recién actualizados, ya tenemos el 90% de los 285,000 funcionarios que necesitamos. Son los mismos funcionarios que fueron sorteados y capacitados para la elección. De ahí estamos invitándolos. Sí, porque no teníamos tiempo ni dinero para volver a hacer un ejercicio de insaculación desde cero. Afortunadamente, gran parte de ellos, les decía, ya el 90% han recibido sus nombramientos. Faltan 16 días y estamos seguros que va a ser un éxito en términos de organización, como suele ser los mecanismos, digamos, que están encomendados al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto acabó costando la consulta esta? El monto final van a ser cerca de 522 millones de pesos, Daniel, que afortunadamente el INE, gracias a medidas de austeridad, cancelación de programas, previsión, ya sabíamos que esto podía pasar, así que el año pasado adelantamos algunos pagos para poder tener la suficiencia presupuestal y cumplirle a la ciudadanía, que es lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Y esto corre paralelo al proceso electoral que todavía no concluye y que pues tiene su propio camino, ¿no? Exactamente, Enrique. Todavía estamos con 3 etapas pendientes para que acabe la elección del 6 de junio pasado. Primero, la fiscalización de las campañas. El próximo jueves, el 22 de julio, el INE va a conocer los dictámenes de gasto de campaña. Y de lo que sabemos hoy, es muy probable que sea una imposición de multas histórica en virtud de las irregularidades que hemos encontrado. Todavía falta cerrar ese procedimiento. Después vendrá la resolución de las impugnaciones que le toca a los tribunales. Los tribunales son los que tienen que validar si hubo rebase de topes de gasto de campaña o no, si se anulan o no elecciones, en fin, es la calificación de las elecciones. Y después de que esto ocurra, de que los tribunales hayan resuelto todas las quejas que se han presentado por parte de los partidos políticos, el 23 de agosto, a más tardar, el INE tendrá que hacer la asignación de las diputaciones federales de representación proporcional. Con eso terminará formalmente, digamos, el proceso electoral 2020-2021, el de la elección del 6 de junio, y paralelamente tenemos, como bien dices, que está organizando la consulta. ¿Y la revocación de mandato? Bueno, no hay, Daniel, está en la Constitución, pero no hay ley
No, el Congreso ha sido omiso en como se obligó a hacer una ley, así que nadie sabe cómo se hace la revocación de mandato. No queda claro si la revocación es un dilema constitucional, le aplicaría al presidente López Obrador, que fue electo por 6 años en 2018. No hay claridad de cómo tendría que el INE que realizar un ejercicio de esta naturaleza que también es inédito como la consulta. La consulta al menos tiene una ley y tampoco está claro si al INE le van a proveer los recursos, porque si la consulta la podemos realizar hoy con este costo contenido, pues es porque tuvimos la elección hace apenas 2 meses, porque los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla nos están auxiliando y deciden participar. Pero hacer una revocación de mandato el próximo año sería comenzar de cero. Entonces yo espero que en esa ocasión pues haya responsabilidad de los legisladores para emitir ley, de las autoridades hacendarias y de la Cámara de Diputados que define el presupuesto para generar los recursos, porque estamos hablando de algo que es muy delicado, ni más ni menos decidir si nuestros gobernantes continúan o se van del cargo, ¿no? Consejero presidente, gracias como siempre, qué gusto tenerlo de forma presencial, eso es una muy buena noticia. Daniel, un gusto de saludarte y estar con ustedes, gracias. Gracias, es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Vamos al resumen.